Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Ahora, ya un poco más recuperados de salud, continuamos con nuestras reflexiones. Hoy, jueves 23 de marzo del año 2023. Como habíamos quedado en nuestra reunión próxima anterior, habíamos reflexionado sobre el Salmo 30 y el Salmo 31, donde veíamos unas condiciones muy particulares de parte de David y donde adicionalmente a todo esto veíamos una vez más establecida esa gran diferencia que hay entre quién es Dios y quién era David. Veíamos cómo todo esto encajaba de una manera extraordinaria en nuestra vida cotidiana, donde era necesario entender claramente quién soy yo y lo que es infinitamente más importante, quién es Dios. Veíamos cómo David exaltaba de una manera extraordinaria la presencia y la obra de Dios. Ahora bien, en el Salmo 32 se cita un elemento que es totalmente transversal a la cotidianidad. Y la verdad no sé si es descuido de parte de nuestra o, o si es olvido deliberadamente o simplemente es una orgía de neuronas que nos lleva a ser deliberadamente egoístas. El Salmo 32 es un salmo que exalta el perdón. Y este, como les decía, en nuestro momento histórico actual, es algo que genera tremendos conflictos y tremendas dificultades. ¿Y saben por qué? Porque el perdón es quizás la manifestación más grande de amor que podamos dar. Y es ahí donde encaja el mandamiento más importante de la ley de Dios, del decálogo. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y el segundo, no menos importante, dice la palabra, y a tu prójimo como a ti mismo. Si este planteamiento de amar al prójimo como a mí mismo lo cumplimos, ¿por qué razón no podemos perdonarnos el tener defectos? ¿Por qué no podemos perdonarnos el equivocarnos? No estoy justificando el error, ni la equivocación, ni la torpeza, en ningún sentido. Pero nos es difícil aceptar nuestra equivocación y perdonar nuestro error. Y lo que es muchas veces más grave, lo que es desastroso para el ser humano, somos totalmente incapaces de perdonar a los demás. Perdón. Eh, es como si hubiéramos clasificado el perdón. Así como algunas denominaciones han clasificado el pecado, hay pecados veniales, hay pecados mortales, hay pecados, hay otros pecados, eso no es pecado, hay mentiras piadosas, hay mentiras blancas. Bueno, venga, el pecado es solo uno, es estar en contra de las cosas de Dios. No hay pecado mortal, pecado
venial, no hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas, no hay esas cosas, al menos no en la Biblia. Con el perdón ocurre lo mismo. El perdón es bipolar. O perdonas o no perdonas. No hay puntos intermedios. El perdón está en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Es estúpido pensar que yo puedo perdonar ciertas cosas y otras cosas no las puedo perdonar. Entonces no tienes perdón. No hay perdón en ti. ¿Cómo desde el contexto de este Salmo 32 de David podríamos, en el momento histórico actual, decir, yo perdono pero no olvido? Y tú no has perdonado. Y no estoy diciendo que perdón sea equivalente a olvido. Yo puedo olvidar y no perdonar. Como decía la cantante Celia Cruz, uno sabe que perdona cuando recuerda sin dolor. Lo toma, lo coge. Es muy común en algunas mujeres que digan, yo perdono todo. Ah, pero una infidelidad. Ah, esa no tiene perdón. Yo no perdono eso. No, tú no perdonas. El perdón es bipolar. O perdonas o no perdonas. No hay puntos intermedios. Es como el amor. O amas o no amas. Punto. Yo lo amo mucho, pero tú no lo amas. ¿Te gustó el regalo? Sí, me gustó mucho, pero no le gustó. No le gustó. El perdón es así. Y me apena, me da vergüenza citar este ejemplo de algunas mujeres, pero es lo más cotidiano. Es lo que mejor y más comúnmente vemos. Yo perdono todo menos una infidelidad. Entonces lo perdonas. No hay perdón en ti. No hay perdón a través de ti. ¿Cómo puedes pretender ir en contra del Padre nuestro? La oración hecha por el mismo Jesucristo, la guía de oración, y perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. ¿Una infidelidad no es una ofensa? Claro, total, desastrosa, pero también merece perdón. Y hay personas que cargan con el lastre del no perdón por años y años y años y años. Hay relaciones de matrimonio que se acaban y a los 30 años después, la mujer todavía pensando y reclamando, es que con esa que me hizo, tú no perdonas, entonces no eres una mujer tan valiosa, y lo que es peor, no eres una mujer de Dios, eres una mujer del mundo. Y el planteamiento de Dios es claro, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así está escrito. Entonces, si somos personas del mundo, hombres o mujeres, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Lo más absurdo que he escuchado. Supongamos que nos damos cuenta que se nos prende, se nos enciende el bombillo y nos damos cuenta de esta realidad. La pregunta es simple.
¿Qué vamos a hacer con esta información? Ahora que sabes que no puedes ser hijo de Dios si no perdonas, ¿qué vas a hacer con esta información? Lamentablemente solo hay dos posibilidades. O aprendes y perdonas, o no aprendes, no perdonas. Ventajas de aprender y perdonar: te conviertes en hijo de Dios. Ahora sí puedes llenar tu boca diciendo soy hijo de Dios. No aprendes, no perdonas, sigues siendo amigo del mundo. Luego eres enemigo de Dios. Así te llenes la boca diciendo que crees en Dios. Así te llenes la boca diciendo que haces buenas obras. Así te llenes la boca diciendo que conoces la Biblia al derecho y al revés. Eres amigo del mundo y por ende enemigo de Dios. Simple. Ya tienes la información. ¿Qué vas a hacer con ella? Salmo 32 de la versión Reina Valera, revisión 1960. Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, mediten esto. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaría mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto, oraré a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los de recto corazón. De pronto usted ha escuchado que dicen, el cáncer es porque algo no perdonó, o sea, está guardando algo y le brotó el cáncer. Eh, la psoriasis es porque hay dolor, angustia, porque no ha perdonado algo. ¿Ha escuchado decir eso? La nueva era es experta en eso, pero como siempre he dicho, la nueva era nueva. Eso viene desde Génesis, planteamientos tan hechizos. Sin embargo, la Biblia ratifica que mientras que no perdones y no expongas tu error para ser perdonado, tu salud
se resquebraja. Oh, ¿y dónde dice eso? A ver, yo veo. Oh, sí, claro, versículo 3 y 4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Selah. Piense en esto. Si usted no confiesa para obtener el perdón de Dios, su deterioro será degenerativo y progresivo. Eso dice la Biblia. Ahí lo acabé de leer. Ah, es que esa Biblia está arreglada. Lo invito a que coja una nácar colunga, una Dios habla hoy, una Biblia guadalupana, una Biblia nueva versión internacional, la que quiera. Busque el Salmo 32 y léalo a ver si no dice exactamente lo mismo. Y a la visconversa, a la visconversa. Cuando usted habla, confiesa su pecado, recibe el perdón de Dios. ¿Dónde lo dice? Allí, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Se da cuenta la importancia del pecado, se da cuenta la importancia de la confesión, se da cuenta la importancia del perdón. La Biblia no está suelta. Esto no es un pedacito de la Biblia y el resto no importa, no. Esto es un pedacito de la Biblia y está enmarcada dentro de todo el resto, 66 libros o quizás 76, 74 libros. Es indiferente. El contexto es muy similar, es igual, es igual. ¿Sabe por qué? ¿Entiende por qué le estoy diciendo esto? Porque aquí no dice únicamente que si usted clama por su perdón será perdonada. Pero lo acabo de leer. Sí, eso dice ahí. Por eso le traje la cita de Mateo, del Padre Nuestro. Creo que es Mateo 5. Perdona nuestras ofensas. Aquí está reflejado en el Salmo 32. Coma. ¿Cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Ve cómo encaja lo del perdón por punta y punta? ¿Se da cuenta? El Salmo 32 no está solito, confiesa sus pecados y no haga sino eso y listo, ya, Dios se encarga de usted. No, el Salmo 32 está íntimamente conectado con el perdón a los demás de Mateo 5. ¿Comprende? ¿Se da cuenta la importancia? Hay unos elementos allí muy relevantes, hay como 6 o 7 elementos que son muy relevantes dentro de este Salmo 32. Muy. El primero de ellos es que eh, cuando yo reconozco mi falta ante Dios, sufro. Ah, entonces, ¿para qué la va a reconocer? A ver, cuando usted reconoce su falta ante Dios, reconoce que usted desagradó, actuó en contra de Dios. Y si usted realmente ama a Dios sobre todas las cosas, si usted dice ser hijo de Dios, eso le va a causar dolor. Cuando usted le falla al Padre, genera una incomodidad mental, espiritual, a todo nivel. ¿Comprende la gran diferencia? En segundo lugar, cuando yo hago una confesión, el Espíritu Santo me permite revelar qué otras cosas
hay inherentes a ese pecado. Normalmente el pecado no es uno solo. Normalmente el pecado es como una bola de nieve. Es decir, usted empieza con una mentira pequeña y esa mentira va generando otras mentiras y otras mentiras y otros engaños. Y cuando usted menos piensa, está hasta aquí de problemas, de mentiras y de enredos. Y las versiones no encajan, y pero a mí me dijiste esto y a aquel le dijiste aquello. El Espíritu Santo se encarga de mostrarte otros pecados inherentes interrelacionados. Cuando ya tienes conocimiento de todo eso, el resultado es que Dios perdona tu pecado. Maravilloso. Dios perdona tu pecado. Paréntesis. Mateo 5. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofendan. Cierra paréntesis. ¿Cuál es el recurso más importante que tiene el pecador? Se le tiene la oración. Ore a Dios. Pídale a Dios en el nombre de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, que se le revele a usted cuáles son sus pecados. Y esto solo se puede hacer en la oración. ¿A quién oramos? A Dios. ¿En nombre de quién oramos? De Jesucristo. ¿En virtud de qué? De que tenemos el Espíritu Santo. No se pierde. Allí está. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre os será dado. Pero pedir con fe. Y la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. De manera que si usted no ha cogido una Biblia en toda su existencia, mmm, permítame tener serias dudas sobre su fe. Serias. ¿Comprende? ¿Se da cuenta? En quinto lugar, encontramos que cuando yo recibo el perdón de Dios, encuentro dos cosas. Primero, encuentro mi refugio en Dios. Y segundo, Dios se encarga de mi protección y bienestar. Protección, bienestar. Me refugio en Dios. Dios se encarga de mi bienestar. Se encarga de mí. En sexto lugar, empiezo a recibir un beneficio adicional, una bendición adicional. Y es que si me esfuerzo en mantener mi pureza, mi condición de hijo de Dios, en otras palabras, si me encargo de reconocer mis faltas, de presentarlas a Dios, de mantenerme en oración, Dios guiará todos mis pasos. Y allí surgen dos elementos adicionales muy interesantes. El primero de ellos es que se nos permite caer. Sí, se nos permite caer. Lo que no se nos permite desde ninguna óptica es quedarnos postrados. El libro de los Salmos, lo vamos a leer más adelante, dice claramente, el hombre que cae no quedará postrado, porque la mano de Jehová estará allí para levantarlo. La mano de Dios no se ha encogido, dice la Biblia. Y en otra parte de los Salmos dice, el Señor se remanga para ayudarnos. El tema es, yo estoy dispuesto a que Él haga eso por mí. Estoy dispuesto a confesar mi error. Estoy dispuesto a pedir perdón a Dios por lo que he hecho. ¿O no? Yo no me equivoco, yo no mato a nadie, yo no robo, yo soy bueno. Ok, la Biblia dice otra cosa. Yo me lo merezco. Es que yo he trabajado muy duro, es que yo me lo merezco. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que lo único que usted y yo nos merecemos es el infierno. No más. No más. Eso dice la Biblia. Es que esa Biblia está arreglada. Coja una Biblia, la que quiera.
la que quiera, estúdiela, no la lea, estúdiela. El mismo libro de Santiago, de Pedro, dice, si pecamos, hermanos míos, dice, no pequéis, no pequéis. Pero si pecan, abogado tenemos ante el Padre, al unigénito, a Jesucristo nuestro Señor. Y la única manera en que Él aboga por nosotros es a través de tener el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo, bueno, es todo un cuento largo. Ya hemos hablado muchas veces de ello. Muchas veces. Se da cuenta todo lo que involucra el perdón. Se da cuenta el valor tan grande. Mis muy queridos y bien amados, me quedan una serie de preguntas allí en el aire. Espero que cada uno de nosotros pueda resolver. Pregunta número 1. ¿Usted perdona o no perdona? Recuerde, no hay más o menos perdono o hay algunas cosas que no perdono. ¿Perdona o no perdona? Segundo, si usted perdona y es hijo de Dios, confiesa sus pecados a Dios frecuentemente, tiene la humildad de reconocer que hizo un daño, o lo hace cada 8 días cuando usted va a su iglesia, a su congregación o a misa. Número 3, después de este jalón de orejas que Dios nos ha hecho a través de su palabra, ¿qué va a hacer? Y número 4, cuando tome una decisión frente a lo que va a hacer, ¿cómo va a mantener este vínculo con Dios? Recuerde, con Dios no hay puntos medios, con Dios no hay gris. Recuerde, usted está con Cristo o contra Cristo. Decídase, vale la pena estar con Cristo. El Señor les guarde.